Amantísimo Dios, te damos gracias por permitirnos un día más, Señor. Gracias, papito lindo, porque cada despertar es una bendición tan grande, Señor. Es extender esa misericordia con cada uno de nosotros, Señor. Padre, en esta mañana queremos entregarte este tiempo, Señor, este devocional, para que tú nos bendigas, Señor, con tu palabra y nos ministres a cada uno de nosotros, porque queremos aprender más de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te entregamos este tiempo, Señor, y nos disponemos a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el Evangelio del Doctor Lucas y hoy vamos a empezar a leer el capítulo número 9, pero vamos a leerlo en dos partes. Y hoy vamos a leer del versículo 1 al 36. Jesús envía a los 12 discípulos. Cierto día, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Les dio las siguientes instrucciones: no lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. Por todo lugar que vaya, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Y si en algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdanse en el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar la buena noticia y sanar a los enfermos. La confusión de Herodes. Cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía, quedó perplejo. Algunos decían que Juan el Bautista había resucitado de los muertos. Otros pensaban que Jesús era Elías o algún otro profeta levantado de los muertos. Decapité a Juan, decía Herodes. Así que, ¿quién es este hombre de quien oigo tantas historias? Y siguió tratando de ver a Jesús. Jesús alimenta a 5,000. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego él se retiró con ellos sin llamar la atención hacia la ciudad de Betsaida. Pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron: despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. ¿O esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? Pues había alrededor de 5,000 hombres allí. Jesús les respondió: díganles que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Entonces todos se sentaron. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos junto con los pescados para que los distribuyera entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Declaración de Pedro acerca de Jesús. Cierto día Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Solo estaban con él sus discípulos y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen que eres uno de los profetas antiguos, profetas que volvió de la muerte. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro contestó: tú eres el Mesías enviado por Dios. Jesús predice su muerte. Jesús les advirtió a sus discípulos que no dijeran a nadie quién era él. El Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles, les dijo. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor,
Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas al mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán sin antes ver el reino de Dios. La transfiguración. Cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro y a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. De repente aparecieron 2 hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Pedro y los otros se durmieron. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres de pie junto a él. Cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber siquiera lo que decía, exclamó: «Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y otra para Elías». Pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió y mientras los cubría se llenaron de miedo. Entonces desde la nube una voz dijo: «Este es mi Hijo amado, mi elegido, escúchenlo a él». Cuando la voz terminó de hablar, Jesús estaba allí solo. En aquel tiempo no le contaron a nadie lo que habían visto. Bueno, aquí termina la primera parte del capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Y empieza en su encabezado hablando el Señor acerca de cuando agarró a las 12 personas, a los 12 discípulos que él escogió anteriormente y los envió a ellos a predicar el Evangelio, a llevar las buenas nuevas. Fue como una especie de preparación para lo que iba a venir después, porque la idea que tuvo Jesús fue venir a instaurar su iglesia. Primero, a darnos la amistad con el Padre, porque estábamos enemistados con Dios a través del pecado de Adán, y vino y puso el puente con la cruz para poder nosotros entrar al lugar santísimo, para derrotar la muerte y para darnos vida eterna. Ya después de eso, también vino a instaurar su iglesia. La iglesia cristiana no la creó ninguna persona, sino el mismo Dios vino e instauró su iglesia y escogió a 12 personas para que estas personas fueran encargadas, para que después de que Él subiera a los cielos, quedaran ellos predicando las verdades que Él les había enseñado directamente a ellos. Y empezó con ellos. Y mire lo importante de esto, porque cuando el Señor nos manda a predicar su palabra, no nos manda a nosotros sin nada, sabiendo de que esto es una guerra espiritual. Y cuando nosotros decidimos seguir al Señor, pues tenemos mucha controversia, mucho tropiezo, porque los espíritus malos también, ellos están pendientes de las decisiones que nosotros tomemos y ellos no quieren que nosotros lleguemos a ningún lado ni que le sirvamos al Señor. Entonces el Señor les dio poder y autoridad para expulsar todos los demonios y sanar las enfermedades. Recordemos que en el capítulo anterior leímos de que el Señor, apenas lo veían los demonios, temblaban y se postraban ante Él. Esa misma autoridad se las dio a ellos. Pero ¿sabe qué? Quiero decirles algo. Hoy en día tenemos nosotros la misma autoridad y aún más. Le voy a decir por qué. Porque en ese momento el Señor les dio la autoridad a ellos, pero el Señor no estaba con ellos en ese momento. Aunque Dios está en toda parte, pero hoy en día tenemos una ventaja, y es que después de que el Señor sube a los cielos, el Señor manda en el día de Pentecostés su Espíritu Santo para que more en nosotros. O sea que en este momento nosotros, cuando vamos a llevar la palabra de Dios, no solamente vamos con la autoridad porque el Señor nos delegó la autoridad cuando subió a los cielos, sino que también Dios, la presencia del mismo Dios está en nosotros, porque nosotros somos el templo de Dios, somos el pueblo escogido, somos sus hijos y llevamos de su presencia. La chequina de Dios está con nosotros. O sea que cuando nosotros vamos
vamos con la autoridad y vamos con Dios en nosotros, con nosotros, porque Él prometió eso. Él dijo que iba a colocar de su espíritu en nosotros y que iba a cambiar ese duro corazón por un corazón blando, y además de eso que Él iba a habitar ya no en un templo construido por manos de hombres, sino en un templo construido por Él. ¿Y quiénes fueron construidos por Él? Usted y yo somos creación de Dios. Por eso el Señor le dio esa autoridad y ellos fueron a predicar, a hablar acerca del reino de Dios, a sanar enfermos, a sacar demonios. Y el Señor les dijo: no lleven ni comida, ni dinero, ni siquiera muda ni ropa. ¿Sabe por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Y uno, cuando hace la obra de Dios, el Señor lo que hace es que Él nos provee de todo. Y el mismo ministerio debe proveer a las personas que hacen la obra de Dios. Y mire que hay algo triste aquí, porque el Señor no obliga a nadie. Y Él les dice a sus discípulos: si alguno en algún pueblo se niega a recibirlo, sacúdase en el polvo de sus pies al salir, para mostrar que abandonarán a esas personas a su suerte. O sea, qué triste es cuando uno le habla a una persona que necesita de Dios, porque todos necesitamos de Dios. Hay gente que cree que porque tiene dinero, porque de pronto no tiene problemas, no necesitan de Dios, porque muchas veces nos equivocamos y creemos o predicamos un evangelio para la gente que tiene problemas, para los pobres, para los enfermos, para las personas que están desahuciadas. Pero para la persona que de pronto tiene una vida tranquila, hay personas organizadas que de pronto desde pequeños han sido disciplinados y han podido llegar a manejar todos sus asuntos bien. Y uno diría: pues esa persona, ¿cómo le puede uno entrar a una persona así? Pues hombre, simplemente es que la persona que no tiene a Dios, que no tiene al Hijo, no tiene la vida eterna. Así de sencillo. O sea, puede ser muy organizado, muy disciplinado, puede ser el mismo presidente de un país, el mismo Donald Trump o cualquiera de los presidentes famosos, pero ¿sabe qué? Si no reciben al Señor Jesucristo como Dios y Salvador, se van a ir para una eternidad sin Él, y es en el lago de fuego, en el mismo infierno, con Satanás y con todos sus secuaces. Así que es triste tener uno que limpiarse el polvo de los zapatos e irse y no predicarle a personas por simplemente el no querer aceptar a el Señor Jesucristo, así como les pasó a los de Nazaret. Después hay una confusión de Herodes, porque Herodes escucha hablar de la fama de Jesucristo, y este Herodes era gobernante de Galilea. El Señor todavía se encontraba ahí y quedó muy perplejo. ¿Sabe por qué? Porque muchos decían que Jesucristo era Juan el Bautista, que había resucitado a los muertos. Otros decían que Elías, y así sucesivamente. La gente hablaba mucho y él tenía miedo. ¿Sabe por qué? Porque es que él decía: yo decapité a Juan, y es la conciencia. Mire, cuando uno hace las cosas malas, cuando uno no se arrepiente de lo que ha hecho, cuando uno no le ha pedido perdón a Dios, esa conciencia lo traiciona a uno, y cada que uno ve algo, algún acto, se ve en peligro, que de pronto va a ser descubierto, o que de pronto van a tomar venganza por lo que nosotros hicimos, ahí viene la conciencia y nos acusa de lo malo que hicimos. Y eso era lo que le estaba pasando a Herodes. Después, cuando regresaron los apóstoles, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego se retiró con ellos y sin llamar la atención, se fue hacia la ciudad de Besaida. Pero sabes que la gente descubrieron, porque la gente andaba detrás del Señor, tenía ese deseo, esas ganas de escuchar la palabra de Dios, tenía esa necesidad de que el Señor les sanara, les hiciera una sanación, les quitara los demonios que estaban en ellos. Y lo que el Señor siguió fue enseñando acerca del reino de los cielos, el reino de Dios, que venía siempre, que venía ya, que estaba ahí, porque esa era la prédica, y la más importante prédica que hoy debemos de hacer es: arrepiéntanse, que el reino de los cielos ya ha llegado. El reino de los cielos está aquí. Arrepiéntanse de sus pecados, cambien su manera de vivir, busquen de Dios, porque Dios es el único que nos puede dar
el gozo y la felicidad. Mire que en estos momentos en que vivimos con pandemia, que estamos muy asustados, hay mucha gente muy asustada. Nosotros no estamos asustados por lo que nos puede hacer eso, sino por de pronto por las decisiones que tomen las personas que tienen poder y autoridad en este momento, que toman decisiones de pronto llevados por el temor. Y ese es el temor que nos da a nosotros, no por nosotros, sino por las demás personas. Pero de todas maneras el Señor tiene control de todo esto y yo sé que el Señor es bueno y su misericordia es para siempre y esto lo va a usar para bien. Entonces, lo que nosotros vemos es que el Señor en este momento, Él está de pronto hablándoles de ese ministerio, de esa enseñanza del reino de los cielos, y la gente ya se quedan ahí porque no les importa ni la comida ni nada. Cuando una persona tiene verdaderamente necesidad, no está pensando en comida, no está pensando en nada, y se le llega la tarde y no tienen con qué comer. Pero ¿sabe qué? El Señor los hace sentar a todos y les da comida. Le dice a los apóstoles, denle comida a ellos. Y mire que eran como 5,000 personas, sin contar, o sea, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea, era una cantidad enorme. Pero ¿sabe qué? Al final dice, todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos juntaron 12 canastas con todo lo que sobró. O sea, que el Señor es abundante sobremanera. El Señor siempre da más de lo que nosotros le pedimos, porque Él es bueno, porque siempre Él da mucho más y abundante y lo mejor. Después viene la declaración de Pedro cuando las multitudes, el Señor le preguntó a ellos, ¿qué dice la gente que soy? Y vuelve lo mismo que le llegó al rey Herodes, y pues que algunos dicen que Elías, otros que dicen que alguno de los antiguos profetas, y le preguntó a ellos, ¿y ustedes quién creen que yo soy? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el enviado de Dios. El Señor en otra versión le dice, eso no te lo confesó carne ni sangre, sino mi Dios, el Padre que está en los cielos. Después el Señor empieza a hablar de su muerte ya, empieza a decir, hombre, simplemente va a llegar el día en que van a pasar cosas terribles, voy a sufrir cosas terribles y voy a ser rechazado por los ancianos y por todos los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y me matarán, pero al tercer día resucitaré. O sea, les estaba anunciando no solamente que iba a sufrir, sino también que iba a resucitar por bien de nosotros. Entonces le dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Arrepiéntase de estar pensando solamente en mí, en yo, sino que empiece a pensar en las demás personas. Ese es el ministerio, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos salvos primeramente y que empecemos a ayudar al hermano, porque los mandamientos se redujeron en dos, el Señor los condensó en dos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, y que cada uno tome su cruz cada día y me siga. ¿Cuál es la cruz que debemos de agarrar? Pues hombre, todos tenemos problemas. Pero a pesar de los problemas, mire, ustedes no saben qué estoy pasando yo en este momento. De pronto yo puedo estar con dolor de cabeza, puedo estar demasiado cansado, puedo tener muchas otras preocupaciones o problemas, de pronto está con mi esposa. Pero sabe que a pesar de eso, tengo que seguir sirviendo al Señor y agarro la cruz, o sea, agarro mis problemas, agarro las situaciones de pronto económicas difíciles, agarro todo lo que tengo en mi cabeza, lo echo a un lado y sigo adelante para seguir y servir al Señor. Eso es coger la cruz, no es tener los problemas como pretexto para no hacer la obra de Dios. Entonces, el que quiera ser mi discípulo, el que quiera seguirme, siga con sus problemas. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos dedicamos a la obra del Señor, nosotros nos encargamos de la obra del Señor, el Señor se encarga de nuestros problemas y eso tiene un beneficio porque el que pierde el mundo por el Señor y gana mucho más porque gana las cosas del Señor. Después, por último, vamos a leer hoy acerca de la transfiguración. Y la transfiguración es básicamente cuando el Señor llega Elías y Moisés. Muchos dicen que fue para hablar precisamente de la muerte del Señor, de cómo iba a ser. Y cuando ellos estaban ahí, estaban los discípulos, estaba Pedro, Juan y Santiago. Y cuando ellos estaban ahí, empezaron a ver esa transfiguración tan bella, tan hermosa que tuvo el Señor delante de ellos, porque vieron su gloria como es Él. Y lo que hizo fue que después llegó una voz del cielo que dice
que los cubrió. Le dije, este es mi hijo elegido, escúchenlo a él. Esa voz era para los discípulos, para que ellos supieran que él verdaderamente es el Mesías, que él los iba a dejar a ellos como encargados de su iglesia, y por eso ellos tenían que escuchar esta voz, ese testimonio tan hermoso que el Señor les permitió vivir, esa transformación, esa transfiguración que el Señor les da a ellos. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana con este bonito mensaje que el Señor nos ha dado hoy. Así que oremos en esta mañana. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, papito hermoso. Gracias por esta palabra tan bella, Señor. Gracias, papito lindo, porque tú nos das la oportunidad a cada uno de nosotros, Señor, de poder ser tus discípulos, Señor. Gracias porque hoy estamos mucho mejor que los 12 apóstoles que tú enviaste a predicar, porque ellos fueron con tu autoridad. Nosotros estamos yendo contigo directamente, Señor. Te doy gracias, papito lindo, por cada persona que escucha estos audios, por cada persona que saca de su tiempo, que deja de ser egoísta y pensar solamente en él y dejar ese tiempo que puede disfrutar para él, irlo a invertir con otras personas para que conozcan del reino de Dios y su justicia, y que todos nos debemos de arrepentir. Gracias, papito lindo, por estar en nosotros y por ser tu templo. Te entregamos el resto del día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, y oramos muy especialmente por un hermano, un amigo que está en este momentico debatiéndose entre la vida y la muerte por un cáncer. Oramos para que el Señor tenga misericordia de él, que fortalezca a su familia, y le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y tengan un hermoso día.